Capítulo 52. La batalla de Uhud. El sol estaba ya alto, y Quraysh se encontraba formando, con 100 jinetes en cada ala, la derecha al mando de Yalid, hijo de Walid, y la izquierda conducida por Ikrima, hijo de Abu Jahl. Desde el centro, Abu Sufyan dio la orden de avanzar. Delante de él, Talá de Abd-ad-Dar portaba el estandarte de Quraysh, y 2 hermanos de Talá y 4 de sus hijos iban cerca de él, cada uno preparado para ocupar su lugar si fuese necesario. Talá y sus hermanos estaban dispuestos a ganar para su clan la gloria de ese día. En Badr, sus 2 portaestandartes se habían dejado capturar ignominiosamente y Abu Sufyan no había dejado de recordárselo de camino hacia Uhud. Mus'ab reconoció a sus compañeros de clan desde donde se encontraba delante del profeta con el estandarte de los emigrantes. Tan pronto como las 2 huestes estuvieron suficientemente cerca para hacerse oír, Abu Sufyan detuvo su avance y se adelantó unos pasos al estandarte. «Hombres de Aus y Yazrai», dijo, «abandonad ahora el campo y dejadme con mi primo. Luego nos marcharemos porque no tenemos motivos para combatiros». Pero los ayudantes respondieron con una atronadora salva de insultos. Entonces otro hombre avanzó de entre las filas mequíes y Hansalá se afligió al ver a su padre anunciando su presencia. «Hombres de Aus, soy Abu Amir». No podía creer que su influencia, antaño tan considerable, se hubiese quedado en nada, y había prometido a los Quraysh que tan pronto como se diese a conocer muchos de los hombres de su clan, acudirían a su lado. En lugar de eso, no solo recibió maldiciones, sino también una lluvia de piedras que le hizo retroceder apesadumbrado. Los mequíes recibieron de nuevo la orden de avanzar, y no lejos de las primeras líneas, las mujeres, conducidas por Hind, se pusieron también en movimiento, batiendo sus panderos y tambores, y cantando: «Adelante, hijos de Abd-ad-Dar, adelante, vosotros que defendéis la retaguardia, golpead con cortantes espadas, golpead». Luego, cuando las mujeres sintieron que habían llegado a su límite de cercanía al enemigo, marcaron el compás al son de sus tambores, dejando que los hombres se adelantasen a ellas, y Hind comenzó a entonar una canción que otra Hind había cantado en una de las guerras del pasado. «Avanzad y os abrazaremos, y extenderemos suaves alfombras, pero si dais la espalda, os abandonaremos y no os amaremos». Cuando los 2 ejércitos estuvieron casi juntos, los arqueros del profeta lanzaron una lluvia de flechas sobre la caballería de Yalid, y el relinchar de los caballos ahogó los gritos de las mujeres y sus tambores. Emergiendo del centro de la formación mequí, Talá avanzó unos pasos y gritó pidiendo un hombre con el que enfrentarse en combate individual. Ali salió a su encuentro y finalmente lo derribó de un golpe que atravesó el yelmo y le hendió el cráneo. El profeta supo al instante que ese era el jefe del escuadrón, el carnero que le servía de montura en el sueño, y en alta voz ensalzó a Dios, Allahu Akbar, y su magnificación fue repetida como un eco por todo el ejército. Pero el carnero había significado no solo una víctima, porque el hermano de Talá recogió entonces el estandarte y fue derribado por Hamza. Entonces Sa'd de Zuhra atravesó de un flechazo el cuello del segundo hermano de Talá, y sus 4 hijos cayeron uno tras otro a manos de Ali, Zubair y Hasin ibn Thabit, de Aus. 2 de ellos fueron llevados moribundos a su madre Sulafa, que estaba ahora en la retaguardia, y cuando le dijeron quién les había infligido las heridas mortales,
juró que un día bebería vino del cráneo de Asim. No se había permitido a ninguna mujer salir con los musulmanes el día anterior, pero Nusayba, una mujer de Yazrai, sentía sin embargo que su sitio estaba con el ejército. Su marido Jasilla y 2 de sus hijos se encontraban allí, pero esa no era la razón. Otras mujeres tenían también maridos e hijos en el ejército y estaban contentas de quedarse en casa. Pero Nusayba había sido una de las 2 mujeres que habían ido con los 70 hombres de Medina al segundo Aqaba y su naturaleza no le permitía quedarse atrás en esta ocasión. Se había levantado temprano por la mañana y después de llenar un odre con agua se puso en camino hacia el campo de batalla donde, por lo menos, podría atender a los heridos y dar de beber a los sedientos. Se llevó consigo no obstante una espada, y también un arco y una aljaba con flechas. Haciendo preguntas pudo seguir el camino que el ejército había tomado, y alcanzó sin dificultad, poco después de comenzada la batalla, el lugar al pie de la montaña y de una elevación del terreno donde el profeta había establecido su posición, y allí estaba con Abu Bakr, Umar y otros de los compañeros más cercanos. La madre de Anas, Sulaim, había tenido la misma idea y llegó con su odre de agua poco después que Nusayba. Al grupo de detrás de las líneas se le unieron también 2 hombres de Musaina, una de las tribus beduinas al oeste del oasis. Ambos eran conversos recientes al Islam y sin saber nada del ataque mequí habían llegado al alba a Medina y se encontraron la ciudad más que medio vacía. Al enterarse del motivo partieron inmediatamente para Uhud y después de saludar al profeta desenvainaron sus espadas y se lanzaron al combate. Abu Duyana estaba haciendo honor a la promesa de su turbante rojo. Zurbair confesaría más tarde: me hirió en el alma haberle pedido la espada al enviado de Dios y que no me la diese a mí y se la diese a Abu Duyana. Me dije a mí mismo: soy el hijo de Safilla, la hermana de su padre, y soy de Quraysh. Me dirigí a él y se la pedí antes que ningún hombre, y sin embargo se la dio a él y a mí me apartó. Por Dios, iré a ver lo que hace Abu Duyana. Y entonces le seguí. Contó después cómo Abu Duyana iba dando muerte a todos cuantos se cruzaban en su camino con la misma facilidad que si hubiese sido un segador y su espada una guadaña, y cómo él había aceptado entonces la decisión del profeta, y se dijo a sí mismo: Dios y su enviado saben más. Hind, una mujer grande de aspecto imponente, se encontraba aún en medio de los hombres, incitándoles a combatir, y por los pelos escapó de la espada de Abu Duyana, que le confundió con un hombre. Su espada se alzaba ya sobre su cabeza cuando ella lanzó un chillido, y viendo que se trataba de una mujer, se volvió contra los hombres que había junto a ella. Ella fue a reunirse con las esposas y madres en la retaguardia, donde habían sido situados los esclavos para defender el campamento, y mientras ella retrocedía, Wasi, el abisinio, se abría camino hacia el frente. A diferencia de los demás combatientes, él solo tenía en mente a un hombre, y a diferencia de ellos, su sangre estaba fría. Hamza era inconfundible por su gran estatura, su forma de luchar y su pluma de avestruz. Wasi le vio a lo lejos y, manteniéndose en los bordes de la batalla, consiguió llegar a un punto de relativa seguridad que estaba, sin embargo, lo bastante cerca para acertar con la jabalina. Hamza estaba ahora enfrentándose al último de los portaestandartes de Abd-Addar, y cuando levantó su espada para golpear, dejó abierto momentáneamente un resquicio en su armadura. Wasi vio rápidamente su oportunidad y tras equilibrar la jabalina, la arrojó con perfecta puntería. Hamza se tambaleó unos pocos pasos hacia adelante, habiendo dado muerte ya a su enemigo,
y se desplomó en el suelo, agonizante. Wasi esperó hasta que su cuerpo dejó de moverse, y entonces se acercó, arrancó su jabalina y regresó rápidamente al campamento. Como él mismo dijo, había hecho todo lo que había venido a hacer, y solo le maté para conseguir mi libertad. La muerte de Hamza afectó poco a la sensación de derrota que comenzaba a extenderse por el ejército mequí. Otro abisinio, un esclavo de la familia de los 7 portaestandartes muertos, se hizo entonces con la enseña, pero no tardó en perder la vida, y durante un rato el estandarte quedó en el suelo desatendido. Y aunque la pluma de avestruz de Hamza había dejado de verse, Abu Dayana, Zubair y otros emigrantes y ayudantes luchaban como personificaciones del grito de guerra musulmán de aquel día. Amit, Amit, que significa mata, mata. Parecía que nadie se les podía resistir. El penacho blanco de Ali, el turbante rojo de Abu Duyana, el turbante amarillo brillante de Zubair y el turbante verde de Jubab eran como banderas de victoria que daban fuerza a las filas que iban tras ellas. Abu Sufyan escapó por poco de la espada de Hansalah, que estaba combatiendo esforzadamente cerca del centro y que estaba a punto de abatirle cuando un hombre de Laid irrumpió por el flanco y atravesó a Hansalah con su lanza, derribándolo y rematándolo con una segunda lanzada. La batalla se había desplazado gradualmente ladera abajo lejos del profeta, a medida que los mequíes eran forzados a retroceder hacia su campamento. El profeta ya no podía discernir con detalle lo que sucedía, aunque podía ver que por el momento sus hombres iban ganando la lid. Pero ahora su atención se dirigió hacia arriba, por encima de la batalla, y sus ojos se alzaron como uno que observa el vuelo de las aves. Pasado un momento, dijo a quienes estaban junto a él: «A vuestro compañero», se refería a Hansalah, «lo están lavando los ángeles». Más tarde le dijo a Yamila, como buscando una explicación: «Vi a los ángeles entre el cielo y la tierra lavando a Hansalah con agua de las nubes en recipientes de plata». Entonces ella le contó su sueño y cómo, por temor a llegar tarde a la batalla, no había hecho la ablución de rigor. Los musulmanes continuaron avanzando hasta que en un punto las líneas del enemigo quedaron rotas por completo. El camino hacia su campamento quedaba abierto y se produjo un avance en tropel de hombres ansiosos de botín. En estos momentos, los 50 arqueros escogidos se hallaban a cierta distancia a la izquierda del profeta. Entre él y ellos, el terreno descendía hacia el llano, y luego se elevaba hasta el lugar estratégico donde los había emplazado. Ellos podían ver las primeras líneas, y la visión de sus compañeros a punto de enriquecerse, pensaban ellos, con el botín del enemigo, fue demasiado para la mayoría de ellos. En vano, su jefe, Abdallah ibn Jubair, le recordó la orden del profeta de no abandonar su puesto bajo ninguna circunstancia. Respondieron que el profeta no había querido decir que se quedasen allí para siempre. La batalla ya había terminado, decían, y los incrédulos huían derrotados. Unos 40 de ellos corrieron veloces ladera abajo en dirección al campamento, dejando a Abdallah a la cabeza de un núcleo firme de arqueros fatalmente mermado. Hasta ahora la caballería mequí no había podido hacer nada. En el centro los dos ejércitos estaban tan entreverados que una carga de los jinetes habría sido tan peligrosa para sus propios hombres como para los enemigos, y no podían tampoco alcanzar la retaguardia del ejército musulmán sin antes verse expuesto a los dardos de los arqueros durante un largo trecho de terreno. Pero Yalid vio entonces lo que estaba sucediendo y, comprendiendo que había llegado su oportunidad, dirigió a sus hombres a todo galope hacia la posición donde estaban estacionados los arqueros. Abdallah y sus hombres intentaron en vano cortar su avance con sus flechas.
Luego dejaron a un lado sus arcos y lucharon hasta la muerte con espada y lanza. Ninguno de los 10 creyentes quedó con vida, y dando media vuelta, Yalid condujo a sus hombres hacia la retaguardia del grueso del enemigo. Ikrima siguió su ejemplo, y los jinetes mequís hicieron grandes estragos en las desguarnecidas filas de los creyentes. Ali y sus compañeros se volvieron ahora para hacer frente al nuevo peligro, y algunos de los idólatras que habían sido puestos en fuga se reagruparon y volvieron de nuevo al combate. El signo de la batalla había cambiado de repente, y el grito de guerra de Quraysh, ¡Oh Usa! ¡Oh Uba!, volvió a resonar por todo el campo. Muchos de los musulmanes en la retaguardia, que habían salido indemnes de la acometida de la caballería, se desmoralizaron y huyeron hacia la montaña, donde sabían que podían encontrar refugio. El profeta los llamó para que volvieran, pero sus oídos estaban sordos a su voz y sus mentes estaban cerradas a cualquier pensamiento que no fuera el de huir. La mayoría de los musulmanes siguió luchando, pero el ímpetu inicial se había perdido y la relación de fuerza iba en su contra. Fueron obligados a retroceder paso a paso y la batalla se trasladó hacia Uhud, en dirección a donde se encontraba el profeta. Él y sus compañeros, incluidas las 2 mujeres, lanzaban descarga tras descarga de flechas contra el enemigo, y su grupo se vio reforzado por combatientes de la fuerza principal, cuyo único pensamiento, cuando la batalla se puso en contra, había sido la seguridad del profeta. Entre los primeros en unírseles estaban los 2 hombres de Musaina, Waf y Harid. Un pequeño cuerpo de jinetes enemigos se aproximaba ahora por la izquierda. ¿Quién se enfrenta a este destacamento?, dijo el profeta. Yo, enviado de Dios. Fue la respuesta instantánea de Waf, y empezó a disparar contra ellos con tal velocidad y destreza que las flechas caían sobre el enemigo como si procediesen de un grupo de arqueros y tuvieron que retirarse. ¿Quién se enfrenta a ese escuadrón?, dijo el profeta cuando otro cuerpo de hombres a caballo se le aproximaba. Yo, enviado de Dios, dijo Wab, y nuevamente luchó como si fuese no un solo hombre sino muchos, y de nuevo se retiraron. Entonces de las filas enemigas surgió todavía un tercer pelotón. ¿Quién resistirá a estos?, preguntó el profeta. Yo lo haré, dijo Wab. Arriba entonces, dijo el profeta, y alégrate, porque el paraíso es tuyo. Wab se incorporó gozoso diciendo, mientras desenvainaba la espada, por Dios, no doy cuartel ni pido cuartel. Entonces se arrojó en medio de ellos y atravesó luchando sus filas hasta el lado contrario, mientras que el profeta y sus compañeros dejaban de disparar para contemplar su hazaña y su valor. Oh Dios, ten misericordia de él, dijo el profeta cuando Wab volvió a lanzarse en medio de la tropa, luchando con denuedo hasta que lo rodearon por todos lados y lo mataron. Fue hallado después con 20 heridas de lanza, todas ellas mortales, aparte de las que las espadas le habían infligido. Ninguno de los que le vieron luchar pudo olvidarlo jamás. Umar diría años después: de todas las muertes, la única que querría para mí fue la del Musaini. Y Sa'd de Zuhra afirmó 10 años más tarde que aún resonaba en sus oídos el sonido de la voz del profeta dando a Wab la buena nueva del paraíso. El cuerpo principal de la contienda se había acercado gradualmente a medida que los musulmanes se veían forzados a retroceder lentamente ladera arriba. En medio de los gritos de batalla de ambos bandos podían oírse también las exclamaciones individuales de los guerreros. Desafíos a combate individual o declaraciones que reforzaban los disparos de flecha o los golpes dados. Toma eso, y yo soy el hijo de fulano. Abu Duyana se autodenominaba hijo de Jarasa, que era su abuelo. No era raro que la identidad de quienes reclamaban un título quedase incierta,
A uno de los ansar, es decir, de los ayudantes, se le oyó gritar: «Toma eso, y yo soy el muchacho ansarí». El profeta mismo dijo aquel día, por lo menos en una ocasión: «Yo soy In al-Awatik», que quería decir: «Soy el hijo de las Áticas», refiriéndose a sus muchas antepasadas con ese nombre. Nota: el nombre Ática es similar en significado a Tágira, la pura. Pero ahora se produjo un desafío de identidad inconfundible cuando un jinete se destacó en solitario de entre las líneas y dijo: «¿Quién avanzará para luchar contra mí? Soy el hijo de Atik». Se trataba de Abd-al-Kaaba, el hijo mayor de Abu Bakr, el único hermano carnal de Aisha y único miembro de la familia que no había aceptado el Islam. Abu Bakr arrojó su arco al suelo y, desenfundando su espada, habría ido al ataque, pero el profeta se anticipó a él. «Envaina tu espada», dijo, «y vuelve a tu sitio, y concédenos el bien de tu compañía». Otro cuerpo de caballería se abrió paso por la retaguardia de los musulmanes y avanzaron delante de Abd-al-Kaaba, que entonces retrocedió. «¿Quién de vosotros se venderá por nosotros?», dijo el profeta. Y 5 de los ayudantes desenvainaron sus espadas, se lanzaron contra el enemigo y lucharon hasta caer todos muertos, excepto uno, que resultó mortalmente herido. Pero ahora llegaba ayuda para reemplazarlos, porque Ali, Zubair, Talá y Abu Dayana y otros que habían estado en la vanguardia de la batalla se habían abierto paso hacia atrás, luchando a través de la hueste. Llegaron ahora junto al profeta, pero no antes de que una piedra afilada lanzada por el enemigo le hiriese en la boca, partiéndole el lamo inferior y rompiéndole un diente. La sangre brotaba de su rostro, pero haciendo cuanto pudo para restañarla, convenció a Ali y a los otros de que no estaba seriamente herido, y volvieron a la lucha, salvo Talá, que estaba muy debilitado por la pérdida de sangre y se desvaneció. «Cuida de tu primo», le dijo el profeta a Abu Bakr, pero Talá casi al instante recobró el sentido, mientras que Sad de Sughra y Jarid ibn Simma de Yazrai salían en lugar de él, y junto con los nuevos refuerzos lanzaron una embestida tan fuerte contra el enemigo que por un momento sus líneas retrocedieron, dejando a la vista los cuerpos de los 5 ayudantes que acababan de vender sus vidas. El profeta los miró e invocó bendiciones para ellos, y el que aún no había muerto comenzó a arrastrarse con esfuerzo hacia él. El profeta envió a 2 hombres para que lo transportasen, y dejó su pie para que sirviesen de almohada a la cabeza del moribundo, manteniéndolo inmóvil hasta que el hombre murió con la mejilla descansando sobre aquel. «Sabed que el paraíso está a la sombra de las espadas», dijo el profeta, y en años posteriores solía recordar este particular momento y lugar como tan maravillosamente bendito que en una ocasión exclamó: «Ojalá me hubiesen dejado abandonado con mis compañeros del pie de la montaña». El enemigo comenzó a recuperar gradualmente el terreno que había perdido. El pequeño grupo que estaba junto al profeta pronto se le acabarían las flechas, y de cualquier modo parecía que el tiempo de usar los arcos se estaba terminando. Si el enemigo proseguía su avance, pronto tendrían que desenvainarse todas las espadas para un choque final, cuerpo a cuerpo, con un promedio de 4 paganos por cada creyente. De repente, un jinete aislado surgió de un lateral y se fue derecho hacia donde estaba el profeta. «¿Dónde está Muhammad?», gritó. «Que yo no sobreviva si él sobrevive». Era Ibn Kamia, un hombre de uno de los clanes quraisíes de los suburbios, que ya había causado gran mortandad entre los musulmanes. Con un rápido vistazo al grupo, su aguda mirada reconoció a la víctima que buscaba y, espoleando a su caballo, descargó con su espada un golpe que estaba seguro ningún casco podría detener. Pero Talá,
que estaba de pie al lado del profeta, se cruzó en la trayectoria de la espada y consiguió desviar el golpe un poco, a costa de perder el uso de los dedos de una mano para el resto de su vida. La hoja no alcanzó por poco la corona del yelmo del profeta y rebotó contra un lado, rozándole la sien, incrustando 2 de los anillos del casco en su mejilla, y por último, con una fuerza ya bastante mermada, golpeó en su hombro recubierto con una malla doble. El impacto en el lado de su cabeza le dejó momentáneamente aturdido y cayó al suelo, visto lo cual, su agresor se alejó tan rápidamente como había llegado. Pero otros se acercaron para atacar, y Samas de Makhzum se situó delante del profeta y se batió como un hombre inspirado. El profeta lo describió como un escudo viviente, hasta ser abatido, y otro hombre ocupó su lugar, apoyado por Nusayba, que ahora había desenfundado su espada. Se oyó una voz, quizá la del propio Inca Mía, que gritaba: «¡Muhammad ha muerto!». El grito se extendió por todo el campamento, mezclado con glorificaciones a Al-Uzá y Ubal. Los riscos de Uhud resonaron en su eco y los musulmanes que habían huido se sintieron abrumados de dolor y de reproche contra sí mismos, mientras que muchos de los que estaban todavía luchando en el llano se desmoralizaron y se retiraron de la contienda como mejor pudieron. Pero hubo muchas excepciones, y una de ellas fue Anás, el hijo de Nadr, por quien su sobrino Anás, el servidor del profeta, había sido nombrado. Fue su hermana, la hija de Nadr, a la que el profeta había dicho que su hijo, muerto de un flechazo en Badr, estaba en el Firdaus, el paraíso más elevado. Anás encontró a 2 de sus paisanos para los que la vida parecía haber perdido todo sentido y que no tenían ánimos para seguir peleando ni para subir la cuesta y ponerse a salvo. «¿Por qué os quedáis ahí sentados?», exclamó. «El enviado de Dios ha muerto», respondieron. «Entonces, ¿qué os importa la vida después de él?», dijo Anás. «Levantaos y morid, igual que ha muerto él». Se encaminó luego hacia donde el combate era más enconado. Allí se encontró a Sa'd ibn Mu'adh, que le contó después al profeta que Anás le había gritado: «El paraíso, huelo su fragancia flotando desde el otro lado de Uhud». «Oh enviado de Dios», dijo Sa'd, «no pude luchar como luchaba él». Más tarde encontraron a Anás muerto en el suelo con más de 80 heridas, tan desfigurado que era irreconocible para cualquiera salvo para su hermana, que lo conoció por los dedos. En cuanto a los creyentes que ahora buscaban refugio en el terreno más elevado por encima de la llanura, su retirada se vio facilitada porque la mayoría de los enemigos consideraban que la batalla ya había terminado y también ellos aflojaron su ímpetu. Los muertos aún no habían sido contados, pero era evidente que habían vengado con creces a los caídos en Badr, y ahora, al matar al hombre que había sido la única causa de todo el conflicto, sin duda habían puesto fin a la nueva religión y virtualmente habían restablecido el antiguo orden de cosas. «Yala al-Uzá, Yala al-Ubal». La súbita relajación del empuje por parte de Quraysh en ningún sitio fue más aparente que entre quienes habían medio rodeado al pequeño grupo de unos 20 hombres que actuaban como guardia personal del profeta. Los mequíes habían visto claramente que estos eran hombres que jamás serían hechos prisioneros y que en una lucha a muerte ciertamente darían muerte a otros. Así que lo mejor que podían hacer, ahora que habían logrado su propósito principal, era vivir y dejar vivir, y celebrar su victoria. El profeta había recuperado la conciencia casi inmediatamente, y cuando el enemigo se hubo retirado, se puso en pie, y haciendo señas a sus compañeros para que le siguiesen, los condujo hacia la entrada de una cañada, que parecía ofrecer el ascenso más fácil a un lugar seguro desde el cual pudieran observar los movimientos del enemigo.
pero la herida en su mejilla le causaba mucho dolor. Los anillos metálicos estaban profundamente incrustados en la carne, así que se detuvieron un momento y Abu Ubaida cogió primero uno y luego el otro entre los dientes y los extrajo. La herida empezó a sangrar de nuevo y Malik de Yazrai aplicó su boca entre ella y sorbió y tragó la sangre. Fue él quien había dicho en Medina: «Tenemos ante nosotros dos cosas buenas». Y salvo Samás, que parecía estar muerto, él era de los presentes el herido de más gravedad. El profeta dijo: «Quien desee ver a un hombre cuya sangre está mezclada con la mía, que mire a Malik, el hijo de Sinán». Abu Ubaida estaba también incluido, porque en su esfuerzo por sacar los anillos había perdido dos de sus dientes y su boca sangraba. El profeta dijo: «El fuego no alcanzará a aquel cuya sangre haya tocado mi sangre». Mientras el pequeño grupo subía por la cañada, fueron vistos por algunos de los que se habían refugiado sobre Uhud y bajaron para saludarles. Ka'b bin Malik iba por delante de los otros y se sorprendió al ver un hombre cuya estatura y porte eran exactamente los del profeta, aunque su paso era más lento. Luego, al acercarse algo más, Ka'b vio el brillo incomparable e inconfundible de sus ojos a través de los orificios de la visera y se volvió y gritó a los que estaban detrás de él: «Oh musulmanes, ánimo, este es el enviado de Dios». El profeta le indicó con un gesto que se callase y no volvió a vocear la buena nueva, pero ésta se difundió de boca en boca y los hombres acudieron rápidamente para asegurarse de que era cierto. El regocijo fue tan grande que era como si la derrota de pronto se hubiese tornado en victoria. Pero el jubiloso grito de Ka'b fue escuchado por un jinete solitario de Quraysh que se había detenido en el mismo sitio que acababan de dejar. Era Ubay, el hermano de Umayya, que había jurado que a lomos de su caballo Aud, sobre el cual iba ahora montado, mataría al profeta. Habiéndose enterado de que su víctima señalada había muerto, venía sin duda a buscar el cuerpo y ver si aún había algo de vida en él. Y cuando oyó el grito de Ka'b, cabalgó cañada arriba hasta encontrarse casi pisando los talones de los musulmanes. Estos se giraron para enfrentarse a él. «Muhammad», gritó, «si tú escapas, que no escape yo». Algunos de los compañeros cerraron filas en torno al profeta y otros estaban a punto de atacar a Ubay cuando el profeta les ordenó quedarse al margen. Y los que estaban alrededor suyo dirían más tarde que Muhammad se desembarazó de ellos como si hubiese sido moscas en el lomo de un camello. Entonces tomó una lanza de Jarid ibn al-Sima y se adelantó a todos ellos. Sin atreverse a moverse, observaron con asombro su seriedad severa y letal. Como lo expresó uno de ellos: «Cuando el enviado de Dios ponía empeño deliberado hacia un fin, no había seriedad comparable a la suya». Ubay se acercó con la espada desenvainada, pero antes de que pudiera lanzar un golpe, el profeta le asestó una lanzada en el cuello. El hombre bramó como un toro, luego se balanceó y casi cayó del caballo, pero tras recobrar el equilibrio, dio media vuelta, galopó ladera abajo sin detenerse hasta el campamento mequí, donde su sobrino Safwan y otros de su clan se encontraban reunidos. «Muhammad me ha matado», dijo con una voz que no podía controlar. Examinaron su herida y le restaron importancia, pero él estaba convencido de que era mortal, como así se demostró pronto. «Dijo que me mataría», contó Ubay, «y por Dios que si me hubiera escupido me habría matado». ¿Sería cierto que Muhammad no estaba muerto? Comenzaron a preguntarse. Pero Ubay estaba claramente fuera de sí, y en cualquier caso, un hombre con casco era fácil de confundir con otro.
Cuando el profeta y sus compañeros alcanzaron la parte más elevada de la cañada, Ali fue a llenar su escudo con agua de una cavidad que había en las rocas. Se la ofreció al profeta, pero su olor a agua estancada le repugnó, y no pudo animarse a beber de ella a pesar de su sed, aunque usó un poco para lavarse la sangre del rostro. Luego, viendo que todavía se encontraban en una posición demasiado accesible desde el llano, ordenó que prosiguieran hasta un punto más elevado, e intentó subir a un saliente de roca desde el que se podía seguir ascendiendo. Pero estaba demasiado débil para ese esfuerzo, por lo que Talá se agachó bajo el saliente, violentando mucho sus heridas y tomando al profeta sobre su espalda, lo alzó hasta la altura necesaria. El profeta dijo de él aquel día: quien quiera ver a un mártir caminando sobre la faz de la tierra, que mire a Talá, el hijo de Ubaydallah. Para cuando encontraron un lugar que podía servirles de campamento provisional, el sol había alcanzado su cenit e hicieron la oración del mediodía. El profeta, que dirigió la oración, permaneció sentado durante toda ella, y todos siguieron su ejemplo. Luego se echaron a descansar, y muchos de ellos durmieron un sueño profundo y reparador, mientras que un grupo de centinelas montaba guardia por turnos en un puesto de vigilancia que dominaba la llanura.